Saludos, les habla el ingeniero Martín Moros, profesor de contaminación de la atmósfera de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela. Y en este video voy a explicar cálculos relacionados con el modelo de dispersión de celdas fijas estacionarias. En este caso vamos a trabajar con varias celdas cercanas. Entonces, bueno, el enunciado del ejercicio dice que una zona industrial se encuentra dividida en 3 zonas, según la figura anexa que ya vamos a ver. La concentración del contaminante que es arrastrado por el aire antes de ingresar a cualquiera de las celdas se puede estimar en 40 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico de aire. Esa es la concentración de fondo, o B. Se conoce con la variable B. Ok, el viento sopla el 70% de las veces a 4 metros por segundo en dirección paralela a la longitud de la zona industrial y el resto del tiempo en dirección perpendicular a 3 metros por segundo. Se nos pregunta cuál es la concentración media ponderada del contaminante en el punto indicado si la altura de mezclado es de 500 metros. Entonces, bueno, aquí tengo varios datos. Por ejemplo, tengo U, que es la velocidad del viento de 4 metros sobre segundos en dirección paralela a la longitud de la zona industrial. Entonces esa dirección suele ser la dirección X. Entonces tengo que para X la frecuencia es de 70%. Y el 30% restante, la velocidad, será de 3 metros sobre segundos. Entonces digamos que esta es U sub X. Y por aquí vamos a tener U sub Y, que es 3 metros sobre segundos. Y vamos a tener que H es 500 metros. Esa es la primera parte del problema, determinar la concentración en un punto que se nos está marcando en la zona industrial. Luego, en la parte B del enunciado del ejercicio, nos dice que en ese punto se piensa realizar un aprovechamiento del terreno tal que se aconseja que la concentración del contaminante esté por lo menos 20% por debajo del límite máximo establecido para la calidad del aire por el decreto venezolano 638 del año 95, que dice que el contaminante, el dióxido de azufre en el ambiente máximo debería estar en una concentración de 365 microgramos por metro cúbico. Si para cumplir con la concentración deseada en el punto, el responsable de reducir esa concentración ambiental es la celda 3, en promedio ponderado de acuerdo con la dirección y la frecuencia del viento, ¿en qué porcentaje debe reducir el índice de emisiones? Y bueno, aquí tenemos los datos para la celda 1, su longitud, ancho e índice de emisión Q, longitud L, ancho W. Para la celda 2 igualmente su longitud, ancho e índice de emisión, y para la celda 3 los mismos datos. Entonces, bueno, comencemos. Bueno, aquí vemos la figura anexa. Tenemos la celda 1, la 2 y la 3. Entonces, el viento
se dijo que va en dirección X el 70% de las veces. Y el viento va en dirección Y el resto, el 30%. Entonces, el punto lo tenemos acá. Vean que entonces voy a tomar primero cuando el viento va en dirección de X. Entonces el viento, para llegar a ese punto, atraviesa toda la celda 3. Pero antes de eso, atraviesa la celda 2. Y antes de eso, no atraviesa la celda 1. Sí atraviesa la celda 2. Sí atraviesa la celda 3. No atraviesa la celda 1. Entonces, la concentración de fondo ya se nos da. Esa concentración de fondo es B minúscula. ¿Ok? Pero entonces el viento, aquí por ejemplo, viene libre, aún no ha pasado por las celdas. Entonces viene mantiene la concentración de fondo. Sin embargo, cuando el viento atraviesa la celda 2, en esa zona industrial 2 hay contaminantes que incrementan la concentración del contaminante que ya traía el aire de manera preliminar. Entonces, de la celda 2, el contaminante ya no va a salir con la concentración de fondo, sino con una concentración más alta, equivalente a C2 en X. Y luego el contaminante, cuando llegue a la celda 3, va a atravesarla y va nuevamente a incrementar su concentración, de tal modo que va a salir de la celda 3 con una concentración C3 en X, que es la concentración que va a llegar al punto. Entonces la concentración de fondo que llega al punto es C3 en X. Igualmente, cuando lo analizamos por el eje Y, apreciamos que para el viento llegar por el eje Y al punto, viene de el aire atmosférico con una concentración de fondo B y luego atraviesa la celda 3. Así que va a llegar a ese punto, es la concentración C3 en Y. Pero no completa, porque vean que de los 7 kilómetros que tiene esta zona industrial, el contaminante solo está llegando hasta 5.5 kilómetros. Entonces llamémosla C3Y', por diferenciarla de que la C3Y va a ser completa hasta 7 kilómetros. Bueno, comencemos con la solución. Para comenzar con la solución debemos recordar cuál es la fórmula que vamos a utilizar, ¿no? Entonces recordemos que tenemos una celda y que esa celda vamos a fijar el punto 000 acá en esta esquina. Entonces parte el eje X,
parte el eje Z y vamos a tener el eje Y. Entonces la celda tiene una longitud, tiene un ancho y tiene una altura. En ella viene el aire con una concentración de fondo y dentro de la celda se emiten contaminantes con un índice de emisión Q. Entonces recuerden que igualábamos lo que entraba con lo que salía a la celda. ¿Qué entra? Entra el viento con una concentración B por la celda W por H. Además, entra el índice de emisiones que se eleva para salir por la cara superior de la celda, que tiene coordenadas L por W. Y eso se iguala a lo que sale de la celda. Y de la celda sale una concentración C con el viento por la cara W por H. Entonces, cuando hacemos factores comunes y no comunes para despejar esta variable C de la celda, vamos a llegar a la siguiente expresión matemática. C igual a B más Q por L sobre U por H. Esa es la ecuación del modelo de celda fija estacionaria. Entonces comenzamos con el cálculo. Aquí tomamos la misma figura anterior y le colocamos todos los datos. La longitud de cada celda. La 1 tiene 6 kilómetros de largo, 3 kilómetros de ancho. La 2 tiene 6 kilómetros de largo y 2,5 kilómetros de ancho. Y la 3 tiene 9 kilómetros de largo y 7 kilómetros de ancho. Cada una tiene 500 metros de altura. Y bueno, allí tenemos los índices de emisión de cada celda, QSU1, QSU2 y QSU3. Ya dijimos que el contaminante en este punto va a ser una ponderación de lo que llega por el eje X en esa línea punteada verde y lo que llega por el eje Y en esa línea punteada naranja. Dependiendo de que, bueno, por el eje X es 70% de las veces y por el eje Y 30% de las veces. Entonces, comencemos a hacer los cálculos. Comenzamos resolviendo por el eje X. Ya expliqué, partiendo de la ecuación general, que la concentración en el punto por el eje X es la concentración que sale de la celda 3. Y la concentración que sale de la celda 3 es el nivel de contaminación que le aporta la celda 3 más la contaminación de fondo, que es la que viene de la celda 2. Y la concentración de la celda 2 sí es la concentración de fondo natural del viento más la contaminación que le genera al aire el haber pasado por esa celda 2. Entonces comencemos por esa celda 2.
Para la celda 2 necesito B, pero B ya vimos que es un dato de 40 kilogramos por metro cúbico. Necesito el índice de emisión QSU2, que es un dato de 68 gramos sobre segundo por kilómetro cuadrado. Gramos de dióxido de azufre emitidos por segundo de la celda por cada kilómetro de cuadrado de área de la misma. Lo multiplico por L, que es la longitud de la celda. En ese caso vimos que la celda 2 tiene una longitud de 6. Ahora bien, en el denominador tenemos, lo llamé uso A. Uso A, o también lo podemos llamar uso X, es la velocidad del viento en el eje X, que como dato es 4 metros sobre segundos, y H es 500 metros para todas las celdas. Ahora por aquí abajo en el denominador tengo unidades de metro y en el numerador tengo unidades de kilómetros, así que meto en el cálculo esta conversión de metros a kilómetros, y también pues tengo la concentración de fondos expresada en microgramos, pero el índice de emisión está en gramos. Entonces para poder sumar tienen que estar todo en la misma unidad, así que me conviene más expresar o usar este factor de conversión para llevar de gramos a microgramos, y de esa manera la concentración en la celda 2 es de 240 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico. Ahora que ya tengo la concentración de la celda 2 y tengo todos los datos de la celda 3, puedo calcular la concentración de la celda 3, que es lo que ya dijimos, que la concentración de la celda 3 es la concentración del punto. Así que la concentración del punto va a ser la concentración de fondo que acabamos de calcular, y me da 244 más 49, que es el índice de emisión de la celda 3, multiplicado por 9, que es el largo de la celda 3, dividido entre 4, que es la velocidad del viento, y 500, que es la altura de la celda. Y ya vimos que este 1000 a la menos 1 es este factor de conversión de kilómetros a metros, y este 10 a la 6 es este factor de conversión de gramos a microgramos. Así que la concentración en el punto o la concentración en la celda 3 da 464,5 microgramos sobre metros cúbicos. Ahora lo vamos a hacer por el eje Y. Se aprecia que para llegar al punto, pues ya dijimos, el viento no atraviesa toda la celda 3. Entonces, la concentración en Y parte de la concentración de fondo, y vamos a incluir todos los datos de la celda 3 como tal. La concentración de fondo es 40, QSU3 es 49. En este caso hay un cambio importante que debo resaltar. Volvamos a ver la ecuación base. La ecuación base es C igual a B más Q por L sobre U por H. Pero todo va a depender de si el contaminante va hacia X o va hacia Y. Porque cuando el contaminante va hacia X, se consigue con la dimensión L de la celda. Y cuando va hacia Y, se consigue con la dimensión W de la celda. Entonces, la concentración de fondo se mantiene. Pero yo voy a relacionar hacia dónde va el viento con qué dimensión de la celda se está consiguiendo. Si el viento va en dirección X, en la ecuación
mantengo el L de la dimensión de la celda. Pero si el viento va en dirección de Y, voy a cambiar el L de la celda por la dimensión W, que es la que está atravesando el viento. Por ello, para la concentración en el punto por el eje Y, mantengo la concentración de fondo, el índice de emisión de la celda, que es Q sub 3, U sub V o U sub Y, la altura de la celda, pero entonces cambio, ya no utilizo L3, sino utilizo W sub 3, porque repito, como el viento va en dirección de Y, atraviesa la dimensión W de la celda. Ahora, ¿por qué le pongo un W sub 3 prima? Porque la celda 3 tiene una longitud de 7 kilómetros, de acuerdo con los datos. Pero hemos visto en la figura anexa al cálculo que el contaminante no atraviesa toda la celda 3. Solo la atraviesa, o el punto de interés está a 5.5 de los 7 kilómetros de largo que tiene esa celda. Entonces, haciendo el cálculo, pues el resultado es de 219.67 microgramos sobre metros cúbicos. Así que, para terminar de dar respuesta a la primera parte del planteamiento, voy a determinar la concentración promedio en el punto, pero no es un promedio simple, es un promedio ponderado, considerando que el 70% de las veces el viento va en dirección de X y el 30% de las veces va en dirección de Y. Entonces, ya determinamos la concentración del punto en X, determinamos la concentración del punto en Y, y multiplicado por sus respectivos porcentajes me permite determinar que la concentración en el punto es de 391.05 microgramos sobre metros cúbicos. Ahora vamos a la segunda parte del problema, que me dice que la concentración en ese punto debe estar 20% más baja que la concentración límite legal dada por el decreto venezolano que establece los límites de calidad del aire. En este caso, él dice que la concentración no debe ser de 365 microgramos por metro cúbico. ¿Y cuánto nos está dando? 391. Se pasa. Y peor aún, además de que se pasa, así fuera 365 y no se pasara, debemos garantizar que esté por lo menos 20% por debajo de ese límite. Entonces, se utiliza esta segunda ecuación que vemos aquí, que dice que Q sub 2 es igual a Q sub 1 por el cociente de C sub 2 menos B sobre C sub 1 menos B. Entonces, no es que Q sub 1 es el índice de emisión de la celda 1 y Q sub 2 es el índice de emisión de la celda 2. No me puedo confundir con eso, porque ya vimos que dentro de los datos, tengo a Q sub 1 y a Q sub 2, 35 y 68 gramos sobre segundos por kilómetro cuadrado respectivamente. Pero ¿a qué se refiere Q sub 1 y Q sub 2 y por qué no debo confundirlos con esos datos bases dados en el ejercicio? Esta ecuación me permite calcular el aporte o la reducción de contaminantes de una celda para cumplir con límites legales. Entonces, yo tengo mi celda, ¿verdad? Esta celda tiene un índice de emisión. Pero yo
quiero, bueno, ese índice de emisión hace que cuando el viento atraviese la celda, inicialmente viene con una concentración de fondo B y va a alcanzar una concentración C más alta. Y esa concentración C es la que yo quiero bajar. Entonces voy a tomar dos momentos, un momento inicial y un momento final. El momento inicial va a ser Q sub 1 y C sub 1. Y el momento final va a ser Q sub 2 y C sub 2. Para el mismo Q y la misma C de la celda. O sea que esta, por ejemplo, aquí estamos diciendo que el responsable de bajar las emisiones es la celda 3, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que este es Q sub 3, 1, por llamarlo de que es una condición inicial, y sería C sub 3, 1. Y aquí voy a tener Q sub 3, 2 y C sub 3, 2, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿quién va a ser C sub 1? La condición inicial. Y mi condición inicial es que en ese punto tengo una concentración de 391,05. Así que ese es C sub 1. Para Q sub 1, que es Q sub 3, por ser la celda 3. Ahora quiero Q sub 2, que va a ser Q sub 3' por diferenciarlo del Q sub 3 inicial. Y necesito C sub 2. Pero ¿quién es C sub 2? Es un porcentaje de 20% por debajo de la concentración límite dada por el decreto. Entonces, como ya se dijo, el decreto, el límite es 365, y si la quiero un 20% por debajo, pues le resto 20% a esa concentración. O es lo mismo multiplicarla por 80%. Me da 292. O sea que yo tengo que bajar la concentración de 391 a 292. Así que la nueva condición que quiero es una concentración final de 292. Ahora, vean que dentro de la ecuación a utilizar se utiliza B o concentración de fondo. Ahora aquí hay una diatriba porque la concentración de fondo a esa celda o a este punto es la que llega por aquí por el eje X y la que llega por el eje Y. Porque bueno, aquí en esta zona es libre, de aquí sale C sub 2 en X y de aquí sale C sub 3 en X. Cuando me voy por el eje X y cuando me voy por el eje Y, va a llegar al punto C sub 3Y'. Entonces, B va a ser una ponderación del porcentaje en X y el porcentaje en Y de C sub 3X y C sub 3Y'. Explicado eso, entonces mi concentración de fondo
ponderada se calcula así. Va a ser la concentración de fondo que llega a X por el porcentaje en X y la concentración de fondo que llega a Y por el porcentaje de Y entre 100% o multiplicado directamente por fracciones porcentuales. No habría que dividir entre 100%. Esas fracciones porcentuales es 70% o 0,7 y 30% o 0,3. El 70% por el eje X, la concentración de fondo es C2X. Y el 30% por el eje Y, la concentración de fondo es B. Entonces, cuando hago las sustituciones respectivas, la concentración de fondo ponderada es de 182.80 microgramos sobre metro cúbico. Ahora sí, tengo todos los datos para sustituir en esta ecuación. Ya definí que Q2 es Q3 1, es Q3 2 y Q1 es Q3 1. B es B' o ponderada en ambos casos. C1 es la concentración inicial que está llegando al punto y C2 es la concentración que debería llegar a ese punto una vez que he bajado 20% por debajo del límite legal establecido. Entonces, al tener todos los datos, hago las sustituciones respectivas. Sustituyendo, tengo los valores de Q, tengo los valores de concentración por debajo del límite del decreto, tengo la concentración de fondo que va en el numerador y en el denominador, y tengo la concentración que llega a ese punto. Entonces, haciendo los cálculos respectivos, hallo el nuevo índice de emisión que debe tener la celda. El nuevo índice de emisión es de 25,694. Y bueno, inicialmente estaba en 49, debe bajarse hasta 25 para cumplir con los límites legales. Eso implica que el porcentaje de reducción debe ser de 47,56%. Entonces, dentro de esa celda o zona industrial habría que aplicar todos los controles sobre las fuentes fijas y sobre las fuentes móviles para reducir casi en un 50% las emisiones o bajar las emisiones casi a la mitad para poder conseguir con ese cumplimiento del límite legal. Bueno, aquí tienen varios ejercicios, desde el 1, que es una celda simple, el 2 también es una celda simple, igualmente el 3 y el 4, y ya a partir del 5 vamos a apreciar nuevamente varias celdas conectadas, y en el problema 6 también apreciamos varias celdas conectadas para aplicar los cálculos explicados en este video. Muchas gracias por su atención.